Bienvenidos a Casa y Vida. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Dispón tu corazón y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Dale un aplauso al Señor y prepárate para recibir su palabra. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y Vida es un lugar de refugio y amor, donde fluye el perdón y la gracia del Señor. Buenos días, familia. ¿Ya listos para recibir la palabra que el Señor tiene preparado esta mañana? Me da gusto verles a cada uno de ustedes, que es este domingo que hemos preparado para el Señor, ¿verdad? Como familia hemos dispuesto este momento para escuchar lo que tiene preparado. Y siguiendo un poquito con lo que nos ha compartido el pastor Samir y el pastor Roberto en esta serie de prédicas, hemos visto primero la fe como fundamento de nuestra relación, el cimiento, ¿verdad? Es aquello que nos permite esa cercanía con el Padre. Eso lo vimos en la primera parte. En la segunda, el renovar nuestra mente para alinear nuestros pensamientos con su verdad. Es decir, saber escuchar su voz, el conocerle que realmente quiere de nosotros, el poder discernir realmente su palabra y poder nosotros conocer cuál es el verdadero camino que tiene para cada uno de nosotros. Pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos avanzar, ¿verdad? Ya que tenemos nuestro cimiento y que tenemos la verdad, yo creo que es el momento de que suceda una transformación. Necesitamos cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, llevarnos a algo más profundo. Y esa transformación va encaminado a cómo actuamos, a cómo pensamos, a cómo hacemos las cosas, y en sí habla de nuestro carácter, de cómo es que nosotros nos vemos y cómo nos ven los demás, cómo ve la gente a través de nosotros al Señor a través del Espíritu Santo. Y entonces, antes de empezar, vamos a ponernos delante del Señor, vamos a ponernos a cuenta, ¿les parece? Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana en la que tú has preparado esta palabra que viene a movernos, Señor, que viene a reconfortarnos, a llamarnos, Señor, a exhortarnos. Te pedimos que toques nuestras vidas en esta mañana. Espíritu Santo, bienvenido seas. Te pedimos que te muevas con poder y gloria en cada uno de nosotros, que esta palabra no regrese vacía y que el propósito que has tenido en este tema cumpla en cada una de nuestras vidas aquello que tú deseas. Te damos gracias por esto que has preparado, lo tomamos, Señor, permítenos digerirlo, poderlo entender adecuadamente y que podamos ponerlo en práctica a lo largo de estos días en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy es transformados por su carácter. ¿Y cómo es el carácter del Señor? ¿Alguien sabe cómo es el carácter del Señor? ¿Cómo es? Manso y humilde, es buena característica, ¿verdad? A lo largo de lo que hemos leído en la Biblia, ¿cómo ha sido el carácter del Señor en los años de ministerio, antes de empezar su ministerio? Aún así, cuando ha hablado a través de su palabra a muchas personas, ¿cómo ha sido esa manera? Y en todo momento, Dios ha esperado que seamos semejantes a Jesús. Él ha sido nuestro maestro, ¿verdad? Ha sido el mejor ejemplo que Dios nos ha podido enviar, que nos ha podido mostrar para poder seguir ese carácter en el cual quiere que nos moldeemos cada uno de nosotros. Y esa transformación quiere que impacte nuestras relaciones, nuestras decisiones, pero también nuestro propósito. Y vamos a centrarnos en un versículo principal. Yo no le comenté nada a mi hermano José, pero se van a sorprender. Nuestro versículo principal en esta mañana es Filipenses 2:5. Y dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de sentir, hablamos de una serie de emociones, pero también de emociones que se convierten en acciones, como bien decía José, ¿verdad, mi hermano José? No es algo que esté estático, es algo que tiene que ponerse en movimiento, que tenemos que mostrar, que tenemos que accionar, que tenemos que llevar a cabo. Y entonces habla de que ese sentir que hubo en Jesús quiere que también sea un reflejo hacia nuestras vidas.
esa transformación que también nos cambie para podernos parecer, como bien lo decía en ese momento, más a Jesús. Y en esta parte del texto le hablaban a un pueblo de Filipos, a que los exhortaba a que pudieran ellos moldear un carácter semejante a Cristo. Pero existen varias cualidades que vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo, cuando hablaba en este texto, hablaba sobre una exhortación que no solamente se quedaba en palabras, una exhortación en la cual invitaba a una iglesia en la cual estaba siempre necesitada de un buen carácter para poder llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Hablaban de cualidades, como bien lo decían, de humildad, de obediencia, de servicio, de amor, pero sobre todo de sacrificio. Y vamos a ver por qué sacrificio en un momento. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de Dios para transformarnos a la imagen de Jesús? Vamos a ver una cita para entender un poquito lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Vamos a ver Romanos 8:29. Esto es la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 8:29, lo van a ver en sus pantallas. Dice, Dios nos conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de sus hermanos. Es decir, Él quiere que nos parezcamos a Jesús, pero nos ha puesto delante de nosotros al mejor maestro que nos puede guiar como ese hermano mayor. Y cuando hablamos de conocer, yo puedo decir que yo conozco a mi esposa. Yo conozco sus gustos, yo puedo saber qué le agrada, qué no le agrada, cómo puedo robarle una sonrisa, qué la puede molestar demasiado. Pero cuando la escritura habla de conocer, habla un poquito de mayor relación de intimidad. Es una relación única, pero sobre todo amorosa. ¿Y por qué amorosa? Porque yo puedo ver algunas situaciones que me impiden con una persona ser totalmente amoroso. Pero en ese amor del Señor quita todo eso delante de las personas y te ama plenamente. Aunque haya no cualidades en ti, que haya cosas que no estén beneficiando tu vida, Él las aparta. Y Él bendice totalmente algo de intimidad para contigo, pero sobre todo amor. Y cuando dice que él sabe de antemano quién respondería a su llamado, porque dice, decidió que fuéramos, dice, como su hijo. Y quería que el hijo mayor fuera como el de sus hermanos. Habla sobre algo y quiere que él sabía quiénes iban a responder a su llamado. Él sabía que tú ibas a responder al llamado. Y esto no significa que arbitrariamente él va a decir, tú sí, tú no. En el mundo hay mucha gente que necesita del Señor, pero Él no cierra las puertas absolutamente a nadie. Uno es el que toma la decisión. A lo menos a nosotros nos llamó en muchas ocasiones, nos tardó un año llamándonos. Y realmente que fue un año difícil, un año en que nos hubiéramos ahorrado tantas cosas. Y algunos nos tardamos un poquito más en escuchar ese llamado. Pero Él cuando habla de que sabía quiénes éramos, aquellos que íbamos a responder a su llamado, habla de un sentido de pertenencia, en el que cuando acudiéramos a ese llamado iba Él a empezar esa transformación en tu vida y en mi vida. Porque muchas veces hemos sido llamados, ahora sí Señor, te voy a seguir, ahora sí Señor, voy a hacer lo que dice tu palabra. Y a lo mejor no es nuestro tiempo. Y podemos darnos cuenta porque no sucede nada en nosotros. Pero llega un momento en la vida cuando dicen, casualmente por ahí tocamos fondo, en la cual no tenemos nada más que ofrecernos al Señor y rogar porque Él sea quien tome nuestra vida y nos transforme. Y es ahí donde habla o especifica en ese llamado específico, donde empieza la transformación de nuestra vida a imagen de Jesús. Y la regla vamos a hacer ratito de Filipenses. Hablábamos de que un apóstol, un seguidor de Cristo, le hablaba a los Filipos. ¿Quién era? ¿Quién se había dicho que era? Pablo. ¿Quién fue Pablo antes de ser Pablo? Samuel. ¿Y Saulo a qué se dedicaba? A perseguir a los cristianos.
Yo te puedo decir en esta mañana que tú puedes haber escuchado, tú puedes haber sentido que no eres una persona que pueda recibir esa transformación, que te puedan acusar de muchas cosas de lo que fuiste en tu vida pasada. Por ejemplo, imagínense, Saúl, que no solamente perseguía, sino que arrebató la vida de cristianos, de aquellas personas que seguían el camino de Cristo. Y que en el momento en el que tuvo su encuentro con el Señor, él fue transformado y fue cambiado. Y ahora el testimonio que él da es que le ama a los hijos, de lo que el Señor puede hacer en las vidas. Y curiosamente lo hace él siendo un ejemplo perfecto de lo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, como lo fue a los que estaban escuchando en ese momento. En fin. Entonces, ese encuentro fue un momento esencial porque se tomó una decisión. Saulo pudo haber dicho sí, creo en ti, sí, tengo a ti y sí te quiero seguir por amor. Pero él también puedo decir, no lo hago. Sigo en mi convicción y esto pudo haber sido a lo mejor algo casual, algo que pensemos que se cruzó una cosa con otra y me quieren vender esta idea, pero en esa decisión que el Señor permite, Pablo dice sí. Y es donde empieza el ministerio de Pablo. Pregunta, ¿ya empezó tu ministerio? ¿Ya empezaste a hacer esa transformación? ¿Ya empezaste a caminar en los pasos del Señor? ¿Ya dejaste de ser ese viejo hombre? Pero la transformación comienza con la renovación de la mente. Una mente renovada por la palabra de Dios es la base de un buen carácter transformado. Y esto sucede porque en la Biblia podemos encontrar todo aquello que puede suplir cualquier mal comportamiento de mi vida, que no viene a sumar, sino a restar mi relación con el Señor. ¿Cómo sucede eso? Vamos a ver Efesios 4, 22 al 24, capítulo 4, 22 al 24, en la traducción del lenguaje actual. Entonces, cuando nosotros somos llamados por el Señor y encantamos su palabra, al escudriñar su palabra, se nos dictan cosas que debemos de cambiar en nuestra vida. Se nos ha revelado aquello en la cual no viene a edificar nuestra vida. Y de esto habla esta palabra. Y nos exhorta a decir, por eso ya no viva ni se conduzca como antes. Cuando los malos deseos dirigía su manera de vivir. Esos malos deseos son aquellos que nos encaminan. Uno, a la separación de la relación con Dios. Dos, a darle gusto a la carne. Pero tres, es a que ninguna de las dos anteriores cosas se puedan apartar de nuestra vida. El estorbo de poderme acercar al Señor y quitarme esos deseos que satisfacen a la carne. Entonces, cuando dice que ya no sigamos a esos deseos malos de nuestra manera de vivir, en el siguiente versículo habla de lo que debemos de hacer. El versículo que sigue dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y aquí hay una palabra clave. Y dice que Dios ha vuelto a crear. Cuando dice que entregamos nuestra vida al Señor, dice que entonces somos como odre en sus manos, ¿verdad? En el cual, si ya no podemos ser esas herramientas útiles, somos hechos por uno nuevamente y goleados nuevamente en sus manos del Señor, en los cual ese odre pueda ser llenado y pueda retener todo lo que el Señor quiere poner en él. Y muchas veces cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y vamos avanzando, no sé si les ha pasado, que se pueden encontrar a alguien en la calle y dicen, César, oye, me acuerdo cuando tú hacías esto y esto y esto y esto.
O cuando tú eres ese tipo de persona, o cuando hiciste en aquella ocasión eso, y trata de recordarte a tu viejo yo. Pero cuando dices que venimos a los pies del Señor, dice que todo eso es quitable. Entonces, cuando dice el Señor que hemos vuelto a ser creados, habla de que podemos ser moldeados para ser como Él. ¿Quién no desea ser como el Señor? ¿Quién no desea experimentar esa plenitud, esa paz? No está siguiendo todo eso. De sentimientos, de acciones, de hábitos que perjudican nuestra vida. Pero esto no sucede de la noche a la mañana a veces. Para Saulo fue una conversión totalmente espontánea. Pero para nosotros a veces nos cuesta un poquito de trabajo en algunas áreas, ¿verdad? Y les vamos a poner un ejemplo. Yuyi. Pedro, antes y después de convertirse, cuando estuvo en el ministerio de Cristo. Cuando Jesús conoció a Pedro, Pedro era impulsivo y era temeroso. Y son dos cosas que se pueden juntar en una circunstancia y nos pueden hacer actuar de la misma manera. Uno por impulso. Hago las cosas, reacciono antes de pensar lo que puede provocar, la consecuencia que puede tener. Y la otra es que por temor, gracias. La otra es que por temor también puedo accionar de la misma manera, de una manera agresiva, de una manera impulsiva, por temor a ser dañado, lastimado. Un ejemplo es cuando un animalito ha estado sufriendo en la calle por mucho tiempo y cuando alguien quiere acercarse a darle una muestra de cariño, se arrincona y se pone muy agresivo. Entonces, de esa misma manera, entonces decía que era impulsivo y era temeroso, era para mí un Alka-Seltzer, ¿no? Era una pastilla, un sal de uvas en la cual estaba tantita agua y se explotaba, se expandía, no tenía control de sí mismo. Encontramos a un Pedro que en 3 ocasiones negó a Jesús, sin pensarlo. Y cuando se dio cuenta, supo lo que había hecho. Conocimos a un Pedro que cuando en el huerto de Getsemaní iban a arrestar a Jesús, cortó una oreja, la oreja del mal, para defender a Jesús. Lastimó y hirió. Era temor, pero también era impulso. Pero yo les puedo mostrar un Pedro que después se convirtió, que fue renovado, que hubo un reflejo y una semejanza de lo que el Señor había sembrado y había dejado impregnado en la vida de Pedro. En los últimos momentos en los que Pedro estuvo con el Señor, después de ser crucificado, dice que entonces estuvieron compartiendo un momento y es cuando el Señor le pregunta en Juan 2, 15, 17, Pedro, ¿me amas? Y él que responde, ¿qué respondió Pedro? Sí te amo, Señor. El Señor le responde, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿en verdad me amas, Señor? Apacienta mis ovejas. En tercera ocasión, Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció y que le dijo, Señor, tú conoces mi corazón. ¿Sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. Apacentar significa lo que el Señor le trataba de decirles, necesito que alimentes y cuides a otros. Que lo hagas porque yo ya no voy a estar. Imagínense que le hubieran encomendado esta acción a un Pedro que todavía no había sido transformado. A un Pedro impulsivo, un Pedro temeroso, un Pedro en el cual tal vez no podría decir absolutamente nada que fuera en contra de su ideología, porque se podía exaltar. Pero sabía el Señor que estaba terminando esa culminación de la transformación de Pedro. Y le estaba encomendando algo muy especial.
ser imagen y semejanza de él ante los demás en el momento que él ya no estuviera, que eran esos momentos ya los últimos. Si lo pudo hacer con Pedro, fuera en este momento que te dijeran, Raquelito, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, Raquel. Katy, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Edson, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y cuando decía mis ovejas, no hablaba de que es algo que me pertenece a mí. Son personas y corazones que le pertenecen al Señor y por lo tanto es un cuidado especial que tenemos que tener porque le pertenecen a Él. Es algo que me está dando a mí, que lo cuide como si fuera Él quien lo estuviese cuidando. Entonces, si tú estás en el proceso de transformación de tu carácter, de la manera en que tú quieres proyectar el reflejo del Señor en tu vida ante los demás, no te preocupes. Si tú ya tomaste la decisión de decir que sí, como Saulo, para convertirse en Pablo, ten en cuenta que el Señor te va a ayudar a través del Espíritu Santo a culminar esa transformación. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿cómo es las características? ¿Cuáles son las características del carácter de Cristo? Pati nos dijo la primera y la más importante: humildad. Lo comentó hace un momento también José Callejas y me sorprendió porque dijo, spoiler de prédica. Dice que el Señor, su primera característica es que era humilde. Dice la palabra que siendo Dios no se aferró a su posición divina. Y lo leímos con la cita que nos puso el hermano, que dice que se despojó a sí mismo. Él pudo haberse bajado como el Hijo de Dios. Atiéndanme, socorrerme, que no me falte nada. Pero dice que entonces Él vino a la tierra a servir, a darse a sí mismo. Y la pregunta es, ¿qué haces para ti mismo? Comes de lo mejor que puedes comprar, ¿verdad? Te vistes de lo mejor que puedes vestirte. Te cuidas. Haces lo que más te agrada. Momentos de diversión, te vas a ver una película. Haces cosas que beneficien a tu persona. Entonces dice que Dios, a través de Jesús, se dio a sí mismo, dio lo mejor que tenía para los demás y no escatimó en eso. Entonces dice que hubo humildad en él porque él no vino a ser servido, dice que él vino a servir. Y en verdad que a veces puede haber momentos en nuestra vida en que anteponemos nuestra comodidad por servir a alguien más cuando está en nuestras manos. Y ese es el momento que podamos entender esta parte, que si tenemos la humildad con la que el Señor quiere que actuemos en nuestro carácter, Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y les digo por qué. Porque yo he aprendido, en la humildad que el Señor me ha podido dar, he aprendido cosas a través de gente que ni siquiera pensaba que podía aprender cosas. Me han enseñado tantas cosas que han servido de mucha bendición para mi vida. Segunda característica, amor. Dice la palabra que Dios es amor. Y el amor de Jesús, cuando vino, dice que no quedó solamente en palabras, sino se convirtió en acciones concretas. Vamos a ver en Juan 13, 34 y 35 en la Reina Valera. Algo, un mandamiento que Jesús nos dejó. Un mandamiento nuevo en aquel entonces vigente hasta esos días y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Quién no ama a su prójimo? Levanten la mano, ¿amas a tu prójimo? Levantaron. ¿Quién ama a su prójimo? ¿Quién ama a su prójimo? Ok, lo que sigue dice, la parte que sigue dice, como yo me he amado. ¿Ustedes creen que van a amar a su prójimo como el Señor que ama? O sea, plenamente.
Y me encanta porque Jesús eleva este amor a un nivel superior. O sea, yo puedo orar hasta el momento en que no me afecte, ¿verdad? Muchas veces. Hasta el momento en que no me sea incómodo ni molesto ni tampoco atente contra mi bienestar. Exacto, pero el Señor, pero Jesús dio hasta la vida misma. Dio su vida. Pasó honor por amor a ti y a mí. Y entonces cuando dice, ámense unos a otros como yo he amado, y también es donde pide que también los améis unos a otros. Y qué tan difícil a veces nos es amar a personas que no piensan, no actúan o no comparten nuestra forma de vivir. Qué difícil es amar a alguien que nos ha hecho daño. Qué difícil es amar como el Señor te está amando en este momento a mí. ¿Y cuál es la siguiente característica entonces? ¿Cuál piensan que es? El perdón. Entonces dice que Jesús nos enseñó a perdonar incluso en las circunstancias más difíciles. Vamos a ver Lucas 23:34. Quiero que vayamos a un recuerdo, el más reciente que tengas, donde una persona pudo haberte lastimado, que te sentiste traicionado, que sentiste que faltó a la confianza que tú le diste, y que me digas si realmente ya la has perdonado y la puedes ver de la misma manera antes de. Bien, dice Lucas 23, Lucas 23 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué momento de la palabra Jesús dice esta frase? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? En la cruz. Estaba siendo lastimado, estaba siendo golpeado y estaba en sus últimos momentos. Y a él no le costó perdonar. ¿Cuál es el beneficio de todo esto que el Señor nos quiere mostrar? Cuando tú cargas, cuando tú cargas una serie de rencores y de falta de perdón, es como si te echaras una piedra a la espalda. Entonces, híjole, no, pues que mi esposa me hizo esta onda en una piedrita. Y ando como epítica. Y híjole, y es que mi hermano me hizo esto, y es que mi jefe, y mi vecino se puso en este plan, y mi vecino me trae mala fe. Es que mi jefe no me ve por buenos ojos, mi compañero me tiene envidia. Mi familia está hablando de mí. Y lo veo. Y lo que hizo el Señor es, antes de irme, me desengancho de todo sentimiento y de toda carga que puedo llevar, para que no siembre en mí ninguna raíz de amargura en mi corazón que pueda afectar el amor que puedo proyectar para ustedes. Y ese desprendimiento me libera. Entonces, libera tu corazón y refleja el carácter de Jesús. Siéntete como esa pelotita que ya se va desinflando y se va relajando. Qué rico. Es como cuando llega el sábado y tuviste una semana agitada y si ya llegas y te sientas en el sillón y dices, se acabó. ¿Vale? Otra cosa que nos muestra es santidad.
Jesús vivió apartado del pecado, bendecido completamente la voluntad del Padre. Y vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, en nueva versión internacional. Dice más bien, sean ustedes santos en las cosas que les convenga, en donde no les afecten su vida, en donde no tengan que dejar nada que sea malo ante mis ojos, pero que a ustedes les encante. ¿Así dice? Dice en todo lo que hagan. Porque dice, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Examinemos en este momento nuestros pensamientos, examinemos en este momento nuestras acciones que hayamos hecho a lo largo de esta semana nada más. Y de miércoles a y la pregunta es, ¿hay alguna área en la que necesitemos ser lavados, purificados, sanados, apartados? Porque precisamente el cuerpo se acostumbra bien fácil a lograr. Y cuando queremos proponernos algo, queremos convertirlo en hábito, luego en costumbre y algo se vuelve un estilo de vida, ¿verdad? Es como una serie de pasos. Pero algo malo, en una semana ya lo hemos dominado. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra en primera de Pedro, no nos habla solamente a que seamos santos, sino que nos tomemos esta palabra y que con la ayuda del Espíritu Santo pidamos que sean descubiertas todas aquellas áreas en las cuales necesitemos ayuda y que solamente el Señor puede sacar eso. Somos carne, entendamos eso, a veces nos cuesta un poco de trabajo en algunas áreas donde a veces fallamos. Yo escucho mi contra que digan, Señor, en verdad, híjole, a veces a lo mejor fallé un poquito en eso que yo te había propuesto y ya no lo sé. Pero lo que sí te prometo, Señor, es que todos los días no lo voy a dejar de intentar hasta que lo consiga. Y mi promesa, Señor, ayúdame. De mí no va a quedar. Todos los días me voy a esforzar hasta que pueda quitar eso de mi vida, hasta que pueda lograr eso de mi vida. Gracias por ese amén. Y entonces cuando hablamos de esa santidad y que tenemos estas características, ok, ¿cómo entonces esto lo voy a hacer que permita que transforme mi vida? Es el proceso de transformación de lo que estamos hablando. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo, pero no solamente de nosotros. Es con ayuda del Espíritu Santo. Porque nosotros, si estamos aquí es porque con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros creemos no lo hemos conseguido. Entonces vamos a ver 2 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 18, nueva versión internacional. Dice que esa transformación es paulatina. Y te voy a dar ejemplos de cómo es que sí lo están logrando. Dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. ¿No les ha pasado que desde que estamos en los pies del Señor, vamos a hacer un trámite y conocemos a la caja que hijo le digo carácter? La persona que está haciendo ese trámite que tengo que ir a dejarle ese documento lo recibe de una manera. Oh, Señor, ayúdame. Que no me ponga, que no me quieran los papeles, que no se ponga exigente, que el trámite pase rapidísimo. Y me va de adelante y dice, no, levanta esto y esto y esto, y además esto, y lo quiero publicado, y esto no se ve legible, y saque otra copia, y híjole, ¿qué más para mí? Y empiezas a revisar tus papeles, ¿no? Híjole, los traigo si se ve más o menos, pero no le diga nada. Y llegamos con la persona y le decimos, buenos días, usted vengo a hacer este trámite, permítame sus copias. Y de repente el señor pone y dice, es mucha calor, ¿verdad? Están pasando mucha calor aquí, lo estoy sintiendo como está usted. Y le cambia el semblante, ¿no? ¿Esto es lo que pasa? Sí, también pasa la siguiente ventanilla. ¿Está pasando?
Que el Señor pone gracia delante de ustedes con los demás y que de repente eso que pueden ver como un impedimento va por las puertas. Que van a solicitar un trabajo, van a pedir algo a favor de su vida y de repente el Señor pone gracia delante de ustedes. Es eso. Es el reflejo, es la transformación que el Señor está haciendo en sus vidas. No está haciendo de la noche a la mañana, pero ya hay frutos que ustedes están viendo por eso que están haciendo. Dice, son transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Yo escuchaba a una persona que decía que no había visto por mucho tiempo y bajo una circunstancia con la venta de boletos, dice, oye, no, ¿eres cristiana? Sí, soy cristiana. ¿Cristiana? Sí, soy cristiana. Ah, caray, no, pues sí. Porque sale un poquito y te dice, oye, algo tienes, y te doy diferente. Ya no eres la misma persona. Y es eso. Eres el espejo del Señor y dice que te lleva de más gloria, en más gloria. Las cosas se te van dando. Y eso es lo que nos habla en cómo es que es el proceso de transformación a través del Espíritu Santo. Ahora, para terminar, ok, entonces ya tenemos las características, ya tenemos esa parte del proceso de transformación. ¿Cómo nos sigo aplicando? ¿Cómo puedo reflejar más el carácter de Cristo en mi vida a través de mis acciones, de mis pensamientos? Ok, son tres partes. Número uno, rendirnos al Espíritu Santo. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, ya se los había comentado. Porque quien obra es el Espíritu Santo a través de nosotros. Él es el que redarguye, el que nos muestra, el que nos revela, el que saca a flote aquello que no podemos ver, pero necesitamos apartar de nuestra vida. El que voltea. El Espíritu Santo es aquella esa parte que nos guía del Señor, que nos muestra el camino, que nos muestra por dónde sí, por dónde no. Y es esa parte que también nos impulsa y nos renueva nuestras fuerzas, porque si fuera con los nuestros, estuviéramos en la lona. ¿Verdad que nos hubiéramos rendido? Nos hubieran acabado. Es que tú nunca vas a cambiar, es que tú vas a hacer lo mismo de siempre, es que tú no vas a poder apartarte de este vicio, es el que tú nunca vas a poder hacer esto de tu vida. Y tanta cosa que hemos escuchado, que ya estuviéramos en la lona. Pero entonces dice que entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y viene a reflejarlo a través de frutos. ¿Y se saben cuáles son los frutos que nos da el Espíritu Santo? Vamos a ver Gálatas 5, 22 al 23 en la Reina Valera. Y vamos a ver entonces cómo es que nosotros, a través de otros frutos, podemos ver cuál es la transformación, cuál es el proceso, en qué parte vamos, qué nos falta. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, cumplimiento. Importante. Debe hacerse todo por amor. Por obligación, nada. Debo tener la convicción de que lo quiero hacer porque amo al Señor y porque quiero eso para mi vida. Gozo. Aunque a veces no me gusta, pero hay que alegrarnos porque ese proceso. Tenemos la meta. Tenemos que tener paz y sobre todo, muy importante, paciencia. ¿Cuántos somos desesperados aquí? Yo soy desesperado. Yo soy de las que quiero las cosas ya. Creo que en esa parte me ayudó mucho el Señor porque cuando necesitamos algo con mi esposa nos leemos una serie de ideas no iguales. Dice, no, hay que hacerlo ya, mañana nada, ahorita lo arreglamos o no lo arreglamos. Entonces, paz, paciencia, dignidad, ser buena gente, mostrar al Señor a través de la bondad, y habla de la fe. ¿Quiénes tienen fe? Ya agárrense, porque se agarran de aquí y de ahí el Señor les va a mandar todo lo necesario. Si ustedes creen, ustedes van a recibir las herramientas necesarias para la transformación. Mansedumbre, ¿quién tiene mansedumbre? ¿Ay, nadie? ¿Ah?
¿Qué no tiene mansedumbre? Templanza. Y a pesar de las adversidades, vemos que nos llueve sonrojando y ahí me doblo. Pero no me quiero porque estoy agradando al Señor. Que me llueve sonrojando, pero sé quién está conmigo, de quién me estoy soportando como palmera, es correcto. Dice, contra tales cosas no hay ley. Punto. No hay otra cosa. Esto es lo que necesitamos para ser transformados. Y estos productos no es algo que podamos nosotros fabricar a medida necesaria o adecuada para transformar nuestras vidas. Dice que eso nos da el Espíritu Santo. Son un resultado de una vida rendida a Él. Ya cuando hablamos de rendida es de suelto completamente. Te doy todo, me rindo. Te doy mi carácter, te doy mi casa, te doy mi matrimonio, te doy mi trabajo, te doy mis pensamientos, te entrego mi corazón, me rindo, te entrego todo. Ya no voy a luchar contra ti. Hazlo tú. Ya no voy a hacerlo a mi manera, ya no quiero luchar contigo. Ya no va a ser a mi manera, esa es la tuya, a tus fuerzas. Ejemplo práctico, si ahorita es una situación donde te cuesta ser paciente en lugar de intentar mantener la calma por tus propios medios, ¿qué tienes que hacer? Ora y pide al Espíritu que te dé su paciencia. En otras ocasiones me ha tocado de repente que me dicen, no, ya sabes que te quiero decir, mira, así, y así, y así, y así. Y así, y así, y así, Señor, le quiero contestar, Señor, le quiero contestar. Espera, ahorita. Nada. Y es que así, y así, y así. Bueno. En otras ocasiones, en otros César, en otro tiempo de la vida, de repente mi esposo me veía así. Cuando me veía así, volteé y me decía, ¿y ahora con quién estás peleando? Porque me ponía a pelear por el Face y a fuerza que no mi opinión y les contestaba y no me dejaba y quedaba el último. Y me volteé y decía, ¿ahora con quién estás peleando? Ya deja de pelear. Pero el Señor ha hecho algo, de repente me han puesto situaciones en las cuales vienen y se quejan y los escucho y sé, puedo responder, pero me dice el Señor, como dice mi esposa, tranquilo, mi punto, tranquilo. Y guardo la calma. Y de repente, el Señor pone en mí una frase, una palabra que tranquiliza todas las cosas. Recientemente, la frase que puso es, y con eso voy a resolver el que haya una diferencia entre usted y nosotros, lo reparamos. No hay otra cosa que hacer. No, pero ese, no tengo ningún inconveniente, lo reparamos y viva la paz. No, pues no lo repares, entonces me lo voy a hallar. Entonces, te das cuenta que muchas veces simplemente es el hecho de poder hacer algo y quiere robarte paz. Pero esa parte es la que tú tienes que dominar, que es tu carácter. Cuando oras y pides al Espíritu que te dé paciencia, en esos momentos críticos, es el momento en el que el Señor está borrando más en tu carácter porque te moldea. Tú lo puedes ver. Y ya después llegas a tu casa y dices, caray. Pero si yo hubiera contestado bien fácil esto, pero ¿por qué me quedé callado? ¿Por qué no vale la pena pelear? Simplemente por eso. Entonces, el número uno, ¿cuál fue? Rendirnos al Espíritu Santo. Número dos, obedecer su palabra. ¿Cómo puedo yo obedecer la palabra del Señor? Primero tengo que conocerlo. Necesito escudriñar sus estudios. Necesito saber bajo qué circunstancias el Señor llama. Tengo su mejor ejemplo. ¿Cuántas situaciones no fue el Señor tentado a pelear? ¿Y cuál fue la manera en que el Señor Jesús respondió a esas situaciones? ¿Cuál es mi parámetro? Estoy en la dificultad, es decir, en base a las escrituras,
Muy bien hecho el Señor en esta situación. ¿Cómo le gustaría al Señor que respondiera? ¿Cómo respondería el Señor ante esta situación que me está pasando? Y como que es el freno que está este carro desbocado. Y dice, a ver, espérame. Y entonces dice que tenemos que tener en claro que la obediencia a su palabra es una demostración tangible de nuestro amor hacia Él. Y el obedecer su palabra nos protege del error. No les voy a mentir, de repente sí me sigo dando mis tropiezos. Y donde creo que fallé, regreso a la palabra y digo, a ver, Señor, entonces me equivoqué, ¿qué tenía que haber hecho? Ah, no era por allá, no era por acá. Ok, Señor. Bien. Nos da claridad para vivir de acuerdo a su voluntad. Ya no nos muestra solamente la fotografía, te muestra todo el panorama. El camino hasta donde tú puedes ver y dar la posibilidad de elegir adecuadamente. Y a través de eso nosotros podremos alinear más su carácter con el nuestro. En Juan 14:15, de Reina Valera, la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en verdad que estoy llamando al Señor, voy a tratar de hacer todo lo que humanamente esté en mis manos y espiritualmente ayudando de la guía del Espíritu Santo para poder guardar sus mandamientos. Ejemplo práctico, ¿cómo es que podemos obedecer? Si su palabra dice que debemos perdonar a quien nos ha herido, nuestra respuesta no debe depender de cómo nos sentimos. Muchas veces lo hemos dicho aquí, para perdonar no es algo que yo debo de sentir, es una decisión que tengo que tomar, porque yo puedo sentirlo por 10 años, pero son 10 años que voy a estar enganchado cargando esa piedra. Debo decidir perdonar. Entonces, haz un compromiso, una práctica, haz un compromiso semanal con una acción de obediencia específica. Vámonos de lo poquito a lo mucho. Algo que tú identifiques que necesitas poner en acción una obediencia, tómala esta semana y digo, voy a ser obediente en esto. Y me lo recuerdo, voy a ser obediente en esto. Y no tengo que fallar en esto. Entonces, el segundo punto, obedecer su palabra. Tercer punto y último, practicar el carácter de Cristo en nuestra relación. El carácter de Cristo se refleja especialmente en cómo tratamos a los demás con paciencia, empatía y amor. Ojo, el ser empático no quiere decir que me voy a poner en sus zapatos y si está en lo incorrecto voy a decir sí, yo tengo la culpa. No. El ser empáticos habla de entonces entender que ellos carecen de algo que yo tengo. El entender que ellos estoy en un proceso de transformación y que tengo que mostrar esa parte que esa persona necesita para que no pueda desistir de algo en lo que pueda estar mal. Muchas veces cuando teníamos una diferencia con mi esposa me decía, ¿sabes que yo no quiero pelear? Prefiero estar bien contigo que tener la razón. Si yo estoy mal en algún momento, el Señor te lo mostrará y lo pondrá cuentas. Pero yo prefiero estar bien en este momento que tener la razón. Y ahora dice empatía, de saber que a lo mejor yo estaba mal, pero el decírmelo podía agravar la situación. Y era la manera en que el Señor le mostraba a mi esposa el decirme que tenía que ser ella empática conmigo, en el sentido de que tal vez yo estaba equivocado, pero era la manera que me decía que el Señor trabaja contigo, que el Señor trata contigo. De esa manera que nos habla de esta empatía. No de que tengo que soportar, que a lo mejor no esté de acuerdo conmigo y que me grite o que pelee conmigo. No. Es una empatía diferente. En Mateo 5:16, en la traducción del lenguaje actual, que es el versículo que vamos a ver, dice la palabra del Señor de la misma manera. La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Apacienta mis ovejas. No debe ser una luz que ilumine y muestre
cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Amén. Y esa luz no quiere que solamente sean de palabras. Quiere que las convirtamos en acciones, allá afuera, en lo que vivimos día a día. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, e incluso con nuestros enemigos. Con aquellos que tienen algo contra nosotros, a veces nosotros podemos mostrar esa actitud correcta. Entonces nos pide que reflejemos esa paciencia también en nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, y que dejemos a un lado esa parte de irritabilidad que traemos cada uno de nosotros, donde decimos, ya, hasta aquí ya no aguanto más. Que demos esa milla extra. Una tarea más. Identifica una relación específica donde necesita reflejar más el carácter de Cristo. ¿O quién sería? ¿En qué parte de tu vida necesitas en este momento reflejar un poquito más ese carácter? ¿Necesitas reflejar amor? ¿Un poco más de paciencia? ¿Y empatía a lo mejor? Llévalo a cabo. Terminamos la conexión de estos 3 puntos, que el tercero entonces decimos que fue practicar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. El primero es rendirnos al Espíritu Santo, que nos da el poder para vivir como Jesús. Es el que nos da el poder. Esa es la fuente. No viene de nadie más. El segundo, obedecer la palabra, nos da la dirección, nos encamina, nos abre la brecha, nos muestra la puerta. El tercero, practicar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Nos habla entonces de que el propósito que tiene el Señor para cada uno de nosotros está impactando nuestras vidas. Y entonces no solamente ya en nuestras vidas, es a quien nos rodea. Porque ellos lo ven tangible en nuestras vidas. Terminemos, vamos a ponernos de tiempo. Esta palabra del día de hoy va encaminada a que hagas al menos una acción en esta semana y que lo sumes con una acción la próxima semana y otra acción la próxima semana, pero esa acción en este momento en tu mente ya el Espíritu Santo te ha revelado dónde necesitas ser transformado tu carácter en esta parte de tu vida. ¿Ya te la mostró el Señor? A través de todo esto que hicimos a lo largo de recordar las cosas de esta semana, ¿te has dado cuenta que necesitas ser transformado en tu carácter en un área de tu vida? Y la otra pregunta, si quieres estar luchando, decirte que les está costando trabajo avanzar en esa área específica de su vida. Con total honestidad, levante su mano, quién está luchando y quién está costando. Vamos a hacer el Espíritu Santo que nos ayude en esa área específica. Y te pido que si puedes avanzar en este momento, en ese instante de cierre que estamos teniendo, puedes hacer algo, lo hagas. Si lo puedes hacer al momento que termine este tiempo para el Señor, que no te detengas, que seas diligente con eso. Pero si no está en tus manos, si lo tienes que hacer a lo largo de esta semana, que tampoco lo atrases.
Pon la mano en tu corazón si estás teniendo esta lucha. Padre, deseamos el reflejo de tu carácter puede impactar nuestras vidas a tal modo que podamos seguir haciendo cada vez ese reflejo, como dice tu palabra. Reconocemos que estamos teniendo luchas que pueden ser hasta este momento en nuestras fuerzas. Si sentimos que no hemos avanzado, si sentimos que ese sentimiento sigue vivo ahí, si sentimos que esa área de nuestra forma de ser, en nuestros pensamientos, en eso que sentimos, o cómo hacemos las cosas, no son las adecuadas, Señor. Te pedimos que en esta mañana nos tomes y que puedas en nosotros hacer esa transformación. Que quites cada parte que no te sea útil para poder hacer esa transformación completa en nuestra vida. Que seas renovando, que seas transformando. Y que tu Espíritu Santo esté dando la solidez a nuestras vidas, la fuerza. Que nos esté dando las herramientas y las estrategias. Que nos esté dando el corazón adecuado y el pensamiento firme en tu palabra de cómo podemos hacer las cosas. Que no quede en nosotros absolutamente nada de lo que tenemos que hacer y que nos corresponde. Que seamos diligentes a seguir tu palabra y que podamos ser esa luz, Señor, en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, pero también en aquella vida que necesita allá afuera, en la cual te quieres mostrar a través de nosotros para traerlos con lazos de amor. Permítenos ser plenos y gozar de cada fruto del Espíritu Santo de nuestra vida. Permítenos no tropezar, Señor. Que no nos soltemos de tu mano. Que permanezcamos siempre a tu lado. Nosotros nos vamos a ser bien. Vamos con cada brillo agradecer, Señor. Y decir que estoy listo. Te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que esta transformación esté surgiendo efecto en este momento. Y que nuestro carácter no vuelva a ser el mismo nunca más. Que todo sea para bien y que sea un carácter que glorifique tu nombre. Ponga tu presencia en nuestras vidas en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y